Bienvenidos a este espacio académico organizado por los estudiantes de tercer semestre de la Universidad Uniclaretiana. Hoy estaremos conversando de manera analítica sobre la Constitución Política de 1991, reflexionando sobre su origen, su impacto y cómo desde sus inicios hasta la actualidad ha sido fundamental en la toma de decisiones y en la construcción del liderazgo social de nuestro país. En esta conversación nos van a acompañar los compañeros Joana Hernández Potes, Johnny Alesis Oviedo Riascos y Lady Tatiana Rincón Obando. Agradecemos también a todas las personas que nos siguen a través de este canal y por permanecer con nosotros hasta el final de este encuentro. Para dar un inicio, recordemos que la Constitución del 91 surgió como respuesta a una profunda crisis social y política y de violencia que atravesaba el país en los años 80. El proceso fue impulsado principalmente por la movilización ciudadana, con actores claves como los movimientos estudiantiles, organizaciones sociales y sectores políticos que buscaban poner fin a décadas de exclusión. El resultado fue una asamblea constituyente, plural y diversa, que dio origen a una Carta Magna incluyente, garantista y orientada a la protección de los derechos fundamentales, y su impacto fue muy notable. También reconoció la diversidad étnica y cultural, fortaleció la democracia participativa y creó instituciones como la Corte Constitucional. Desde entonces se ha mantenido como un pilar esencial para la defensa de los derechos humanos y el control del poder. Bueno. Después de esta breve introducción, invito a nuestros panelistas a que participen a responder algunas preguntas que son muy claves. En Colombia, el liderazgo social ha sido determinante para defender los derechos de las comunidades, promover la participación ciudadana y visibilizar realidades históricamente olvidadas por el Estado. Esos hombres y mujeres, muchas veces en contexto de riesgos, se convierten en voces de paz, equidad y justicia. En ese sentido surge la primera pregunta. ¿Cuáles son las principales características de los líderes sociales? Bueno, yo quiero darle respuesta a esa pregunta cordial. Un saludo para todos. Bueno, los líderes sociales son personas que cuidan y acompañan y transforman desde su territorio. Según el espíritu de la Constitución de 1991, se caracterizan por defender la dignidad y los derechos de quienes han sido excluidos, escuchar y unir voces promoviendo la participación de todos. Pensar críticamente, proponiendo cambios desde lo local, acompañar la empatía, reconociendo el dolor y la esperanza de su comunidad y resistir con valentía, incluso en medio de riesgos, para proteger la vida y la paz del territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Leslie, por tu respuesta. Bueno, como tú ya has hablado de las características de los líderes sociales, de ese compromiso y capacidad de representar a sus comunidades, es muy importante también profundizar en cómo ese liderazgo se traduce en acciones concretas en los territorios. Ellos no solo inspiran, también generan cambios tangibles en la vida cotidiana de la gente, y de ahí puedo hacer esta pregunta que hice así: ¿qué tipo de trabajo realizan en las comunidades donde se asientan? ¿Quién me podría Claro, responder esa pregunta? yo te responderé esa pregunta, claro. Gracias. La Constitución política de 1991, especialmente en el artículo 2, se reconoce el Estado que existe para servir a la gente y proteger sus derechos, promover la participación, los líderes sociales de sus territorios y hacen que eso se vuelva realidad en lo cotidiano. Acompañan a sus comunidades escuchando, organizando y cuidando a quienes más lo necesitan. Abren espacios para que todos participen, opinen, decidiendo sobre todo lo que les afecta. Defienden la vida, la paz y la igualdad. Sobre todo,
en lugar donde han estado más abandonados o hay mucha injusticia. Promueve el respeto, el diálogo, ayudando a resolver conflictos sin violencias. Y luchan por una justicia cercana que reconocen una historia, la cultura y los sueños de la gente. Muchas gracias. Al explorar este tema, vemos que su labor no se limita solamente a gestionar proyectos o defender derechos, sino también a abrir espacios donde las voces de la ciudadanía pueden ser escuchadas y su papel resulta vital para que las comunidades influyan en las decisiones que afectan su entorno. Por ello, surge una nueva pregunta. Dice así: ¿cómo se articulan los mecanismos de participación ciudadana en sus actividades? Hola Juan, buenas noches. Quisiera responder yo esta pregunta. Mira, los líderes sociales en Colombia tienen un papel muy importante porque son como un puente entre la comunidad y el Estado. Ellos ayudan a que la gente participe, a que no se quede callada, y eso lo hacen de muchas maneras. Por ejemplo, convocan asambleas, reuniones comunitarias, cabildos abiertos o mesas de diálogo, donde cada persona puede dar su opinión y proponer soluciones. Eso está respaldado por la Constitución del 91, que en varios artículos reconoce la participación ciudadana como un derecho fundamental. Por ejemplo, el artículo 103 habla de mecanismos como el referendo, la consulta popular, la iniciativa legislativa y el cabildo abierto, que son formas directas para que la gente decida sobre los asuntos que le afectan. Entonces, lo que hacen los líderes es tomar esos mecanismos, perdón, que la Constitución ya garantiza y llevarlos al territorio, traducirlos en algo más cercano, organizar a la comunidad, motivarla, acompañarla y sobre todo darle la voz. Así la participación no se queda solo en la ley, sino que se convierte en algo real donde las personas sienten que se pueden incidir en los cambios de su barrio, su vereda o su municipio. Muchas gracias, Johnny. Entonces, a través de este recorrido que hemos comprendido cómo los líderes sociales representan a sus comunidades, impulsan proyectos colectivos y fomentan la participación ciudadana. Eh, Sin embargo, este compromiso con la justicia, la equidad y la defensa de los derechos suele entrar en conflicto, pues por intereses económicos, políticos o armados que buscan perpetuar un control en los territorios. Esa confrontación, digamos que los convierte en el blanco de múltiples riesgos. Por ello, la última pregunta con la que vamos a cerrar este debate es la siguiente, ¿sí? ¿Por qué el trabajo realizado por esas personas, por estos líderes, en algunos casos, los lleva a ser amenazados e incluso asesinados en el país? Abro micrófono para esta última pregunta. Hola Juan. Bueno, la Constitución de 1991 le dio mucha fuerza a la protección de los derechos humanos, a la participación de la gente en las decisiones del país y a que todos tengamos acceso a la justicia. Gracias a eso, hoy existen personas que trabajan defendiendo esos derechos, como jueces, líderes sociales, defensores de derechos humanos y muchas otras más. Pero justamente por hacer ese trabajo tan valioso, muchas veces se convierten en blanco de amenazas o ataques. ¿Por qué pasa esto? Porque están enfrentando intereses muy poderosos, grupos armados, narcotraficantes, redes de corrupción o personas que simplemente no quieren que se cumpla la ley ni que se respeten los derechos de los demás. Además, hay regiones donde el Estado casi no está presente, donde las leyes no se cumplen del todo y eso hace que estas personas queden aún más expuestas y sin ninguna protección. En pocas palabras, estas personas están tratando de hacer que se respete la Constitución y que se cumplan los derechos de todos. Pero en un país con tantos conflictos, eso puede ser muy peligroso. Aún así, muchas de ellas, de estas personas, siguen adelante
con valentía y compromiso, creyendo en una Colombia más justa. Muchas gracias, Juan. Quiero agradecer a todos los participantes que nos acompañaron en este corto tiempo de este conversatorio, a nuestros panelistas por sus valiosos aportes y por supuesto a la Universidad Claretiana por abrir este espacio académico tan necesario para reflexionar sobre el liderazgo social en Colombia. Y quiero decir que hoy hemos reafirmado que los líderes sociales son actores fundamentales en la defensa de derechos, en la construcción de paz y el fortalecimiento de la democracia participativa. También hemos recordado los enormes retos y riesgos que enfrentan día a día, lo que nos compromete como sociedad a reconocerlos y protegerlos. La última que quiero decir es la invitación final, ya para cerrar, es que todos podemos ser parte del cambio de nuestro país que necesita, ¿sí? Desde lo cotidiano, desde nuestras comunidades y con una participación activa y consciente, muchas personas pueden, digamos, hacer ese cambio en cada rincón de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Hasta luego, muchas gracias.